si estás dispuesto a ir... O sea, luego lo que quiere decir es que Mirá, esto, lejos de amedrentarlos... ¿Te acordás la versión de Los Intocables con Sean Connery? No, la película tiene mucho que ver. Cuando le dice, mire, la delincuencia está toda aquí. Y le dice al que hacía de Elliot Ness, ¿estás seguro? Una vez que se abre esta puerta, no hay marcha atrás. Y se abrió y se empezó la campaña contra la delincuencia de Al Capone. Es lo que yo te estoy diciendo. Una vez abierta esta puerta, ¿la vas a seguir hasta el final? ¿Es lo que deberían hacer? Y sí. Porque si no... no hubieras hecho esto. O sea, que esto no terminó con esta jornada de ayer, sino a ver, que... No. Lo que yo te estoy diciendo es que si estás dispuesto a que esto se termine o pacificar y quitar todo el comercio ilegal de drogas, a ver, tenés que ir a fondo. Por todas. Tenés que ir a fondo, sí. Pero además hay otra cosa, porque no solamente es en la cuestión de drogas, hay una ramificación de otro tipo de negocios donde también están involucrados, ¿entendés? ¿Entendés cómo es esto? Sí. Así que la situación es bastante compleja. Si querés te voy a comentar algo sobre algunas repercusiones y las posturas que han tenido algunas organizaciones internacionales que también a veces se quejaban por la cuestión de Bukele, ¿no? Sí. Lo que han exigido son investigaciones independientes sobre las muertes y pidieron aclarar la planificación del operativo y advirtieron sobre el impacto en las comunidades. ¿Esto eso desde es lógico. dónde? ¿Desde las Naciones Unidas y Human Rights Watch, ¿no? Que sí, desde afuera se puede hablar tranquilamente, pero el problema es en el territorio, en claro, Brasil. Distintos organismos de derechos humanos pidieron hoy al gobierno de Río de Janeiro explicaciones sobre la operación policial realizada en varias favelas de la ciudad, por lo menos en dos, ¿no? Peña y Alemán. La cantidad de muertos, obviamente, según en un principio en el 64, sabemos que ahora son más. La Organización de Naciones Unidas afirmó estar horrorizada por los hechos. Es lo único que saben hacer desde las Naciones Unidas. Qué horror. También están horrorizados por un montón de cosas que ocurren. ¿Por qué no hacen las cosas? ¿Por qué no se disuelven de una vez? Digo, esta operación mortal, me estoy pareciendo a Trump ya, ¿no? Sí. Esta operación mortal refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas de las operaciones policiales en las comunidades marginadas de Brasil. Esto es lo que indicó una publicación en redes sociales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y además con respecto al combate en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, muestra la expansión del grupo criminal brasileño a nivel nacional. Por eso yo te decía, además de los contactos que tenían con distintas organizaciones, tanto en Perú y en las zonas fronterizas, sobre todo en Perú, en Colombia y en la Amazonia también. Más de 60 personas han muerto, es lo que señala este cable, pero en realidad muchísimo más. Estamos hablando de cuánto, o Juan nos había pasado la última información, ¿cuánto había señalado? Más 130. Más de 100, gracias Juan. Más de 130. Primero 120, ahora ya se dice 130, la cantidad de muertos totales. Y no sabemos. Y lo que vendrá, yo te digo lo que vendrá también. Esto estaba centradas en las acciones en las favelas, como vos lo había señalado, de do Alemão y Peña, y liderada por el gobernador Claudio Castro. Sí, de Río de Janeiro. Manuel, claro, que está muy cercano políticamente a lo que era Jair Bolsonaro. Claro, eso o sea, está en la vereda de enfrente de Lula, digamos. Pero igual, de todas maneras, más allá de... Quitemos los colores políticos. ¿Hay un delito o no hay un delito? ¿Hay que combatirlo o no hay que combatirlo? Punto, no importa quién lo haga. Sí, el tema es cómo hacerlo y las consecuencias de eso. Te quiero preguntar con respecto a las consecuencias, Manuel, ¿cómo pensás que le afecta esto a Brasil como país? Digo, en cuanto a la imagen internacional, en cuanto, no sé, estoy pensando ahora en cuanto al turismo también, digo, la gente que tenía un pasaje a Río de Janeiro, ¿va a ir ahora o le va a dar miedo ir a Río? Eso le puede influir porque Río es un polvorín con respecto a este tema, ¿no? Pero vos decís que las zonas turísticas corren peligro también ahora. Y depende, por ejemplo, suponete que el Comando Vermelho quiera llevar a cabo acciones terroristas. Y va a atacar donde más duele. Sí, va a atacar donde más duele. Es una situación bastante compleja. Estamos hablando de un país importante como es Brasil. La gran potencia de la parte de América de América Latina.
por lo menos de Iberoamérica, es la... Y además... En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Territorio, o sea, la inmensidad de su territorio, la cantidad de gente que tiene, la economía pujante. Peso internacional, claro. Y sus encontronazos con Donald Trump, porque es una cuestión de intereses, porque están viendo a ver... Sí, pero ahora están en buenas relaciones. Sí, porque la economía es así. La economía manda. De hecho, Lula se ofreció como mediador... ¿Te sigo diciendo el viejo dicho de lo importante es la plata, la salud va y viene? No, es al revés, Manuel. Bueno, discúlpame. De hecho, ahora Lula se ofreció hasta de mediador entre Estados Unidos y Venezuela. Claro, vos fíjate que... Bueno, claro, señalás bien ese punto, porque en la reunión que tuvieron en Malasia, sobre todo Donald Trump, antes de reunirse en Japón con el emperador, y a llevar a cabo su visita oficial, ¿no es así? Estuvieron hablando ahí en Malasia, donde Lula tenía la intención, y de hecho lo hizo también, aunque se habló de los aranceles, pero sí tenía la intención, y de hecho lo logró, de hablar sobre un tema crucial como es el caso de Venezuela. Sí. Porque más allá de que pudiera, el cartel de los soles existe, y más allá del narcotráfico, vos sabés que Estados Unidos tiene un amplio historial de intervenciones en la América hispana para cambiar los gobiernos de acuerdo a como le conviene. No estoy hablando a favor de Maduro, estamos a años luz, Maduro y yo. Estoy diciéndote que si vas a hacer las cosas bien, para lograr cosas buenas, está bien. El problema es, no te olvides que Venezuela era el rancho de los Rockefeller. Ahora, si vas a entender, porque son intereses, si vas a tratar de hacer las cosas como corresponde, bienvenido. El tema del narcotráfico es un tema gravísimo. Gravísimo. En muchas partes del mundo. No solamente vos atacás. Bueno, ¿sabés qué, vos fíjate que no se habla de Argentina en la acción de Comando Bermejo, aunque sí, por ejemplo, el comando de la capital, no recuerdo bien el nombre ese completo, que sí decían que podría tener algún tipo de injerencia en, no sé si en cárceles aquí o no, pero porque, ¿qué pasa? Argentina, más allá del tema del narcotráfico, todavía es un país de tránsito hacia Europa y otros lugares. De consumo y de tránsito. Sí, también, pero no al nivel que tiene el Comando Bermejo. No, por supuesto, no, eso por suerte, ¿no? Sí, pero no te duermas en los laureles, porque están, Sería bueno que también desde las autoridades de Río comuniquen, más allá de las detenciones y de los fallecidos, si pudieron también incautar armas, ¿no? Porque eso sería bueno. Se habló por eso te estaba diciendo Kalashnikov y AR-15. Pero se los incautaron, eso y me la algunos pregunta. sí se tomaron. Eso es lo que yo digo. No, la cantidad de armamento. No una descripción de lo que tenían, sino de lo que incautaron. Tomaron algunas armas. Porque ya que es una organización y prácticamente un ejército, o me decís, es un ejército. Es un ejército. Habría que desarmar ese ejército Perdón. Escobar, que tenía un cartel que... Pablo Escobar, el tenía un colombiano. Comercio o tenía un comercio y además todo una organización militar. Una organización militar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia vivían del narcotráfico también. Los talibanes vendían opio. Mira, claro, es la manera de hacerse fuertes, ¿no? Lamentablemente la peor manera, porque es con las armas y con la muerte de civiles en muchos casos. ¿Vos sabés lo que estaba comentando ayer Martín Pero es como Campos? Se hacen fuertes. O sea, vos lo podés ver en la serie de Pablo Escobar, que se ha emitido por un montón de lugares, y en donde ves cómo actuaban, ganaban territorio, primero amedrentando y después directamente Bueno, ayer lo comentábamos, plata o plomo. Y bueno, esa es la famosa frase de Escobar. Es real. Pero de algunos comentarios que ayer decía Martín Campos Bitzel, que algunos se llegaron a entrenar en Ucrania. Por eso ¿De dónde? De estos señores. De los miembros de no tengo pruebas, pero sí, ayer se estaba comentando, lo comentamos aquí, y lo que sucede es que el sistema de combate es con toda la tecnología, y aquí se ha visto. Sí. Bueno, vos fíjate, también comentábamos ayer que en el caso del narcotráfico en la zona de Galicia, por ejemplo, las lanchas de los narcos tenían un sistema de motores que ni siquiera la Guardia Civil tenía, y eso que tenían. ¿Qué hacían los jueces? Una vez que la Guardia Civil incautaba eso y las lanchas, se las daba a la Guardia Civil para que estuviera más o menos al mismo nivel de... Y bueno, y acá es lo mismo. Porque además el poder económico que te da la droga te permite tener... Te permite comprar de lo que quieras. Perdón, en Estados Unidos se preocupa mucho por la droga. Yo puedo ir a comprar las armerías cruzando la frontera y las traigo. ¿O no? Bueno, estamos con las imágenes de lo que ocurría ayer en Brasil. Realmente una situación que dio la vuelta al mundo y que sigue teniendo los ojos del mundo en Brasil, porque fue un operativo
con estas características, ¿no? Que terminó, tenía como objetivo ir a detener a 100 miembros aproximadamente de las bandas narco, pero claro, cuando la policía entró a la favela se encontraron obviamente con los disparos desde el otro lado, y esto comenzó a ser un tiroteo de tal magnitud que termina con 130 muertos. Sí, te voy a dar unos datos más, pues yo te estaba comentando sobre las ramificaciones que tiene el Comando Vermelho. En los últimos años, la facción ha vuelto a expandir su dominio y según el mapa de grupos armados, una colaboración entre el Instituto Fuego Cruzado, el Grupo de Estudios de Nuevas Ilegalidades y la Universidad Federal Fluminense, el Comando Vermelho fue la única organización delictiva o criminal que amplió su control territorial en el Estado, mientras que todas las demás perdieron terreno. Y entre 2022 y 2023, la organización aumentó en un 8,4% las áreas bajo su control y recuperó el liderazgo perdido frente a las milicias en años anteriores. Con ello, pasó a representar el 51,9% de las áreas dominadas por grupos armados en la región metropolitana de Río. Y casi 50 años de historia y una dictadura militar en medio separan la creación del Comando Vermelho de este sangriento día en Río de Janeiro. Por los años 70, los presos políticos se mezclaron con los presos comunes en el Instituto Penal Cándido Méndez, en Isla Grande, a más de 100 kilómetros de la capital. Y hasta entonces, con poca o ninguna educación formal, los reclusos más antiguos, la mayoría encarcelados por robos a bancos, desconocían sus derechos. Los aprendieron al convivir con los presos políticos, en su mayoría hijos de la clase media, que comenzaron a mediar en las negociaciones en busca de mejores condiciones. Fíjate cómo se fueron, te estoy hablando, 50 años. Sí. El Comando Vermelho nace en el interior de las prisiones. Ahí en nace. El corazón. Yo se lo estaba comentando también, ¿viste? Estamos hablando recién. En la convivencia con las personas detenidas por la Ley de Seguridad Nacional. Inicialmente se llamaba Falange da Segurança Nacional, luego pasó a llamarse Falange Vermelha y años más tarde la prensa lo bautizó como Comando Vermelho. Que es el actual nombre. Que es el actual nombre, es el Comando Rojo. Comando Rojo, sí. Ahora, fíjate los años, ¿no? Ya que tiene y cómo creció al punto de convertirse en el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en Brasil. Este Comando Vermelho, o Comando Rojo, como decís, Manuel. Lo que están denunciando es que entre los cadáveres que fueron exhibidos, que veíamos la imagen recién durísima, ¿no? En las calles allí de la favela y los familiares, sobre todo las mujeres, esta imagen, en donde las mujeres iban a ver si estaba su pareja, su marido, o madres que fueron a ver si sus hijos estaban entre los muertos. Entonces tenían que levantar las sábanas y uno por uno hasta ver si sus personas y sus familiares estaban entre los muertos. No sabemos si eran inocentes que cayeron en medio de la balacera, que no sería... Bueno, sí, lamentablemente, Manuel, es probable que haya pasado eso. Sí. Que entre los muertos haya algunos que no sean miembros de la banda criminal. Pero, 50 años, muchachos. Dejaron pasar mucho tiempo también. Sí. Hay que ver, lo interesante sería ver si los políticos se dejan de embromar. Y deciden tratar de darle a la población, como se diría en Brasil, aseguranza que se precisa, la seguridad que los ciudadanos necesitan para tener una vida mejor, ¿no? Esta imagen, ¿no? Esta imagen es durísima. Mira, la mujer... llorándole a su familiar. Sí, están atendiendo también porque esta señora que posiblemente haya encontrado a su hijo entre los muertos. Sí. Lo importante es saber si muchos de los fallecidos estaban involucrados o eran inocentes, lo cual y otra cosa no quita también, que no hayan sido inocentes también, porque... Y lo último, Manuel, hay personas, esto es lo que denuncian, ¿no? Lo denuncia
vecino y activista que se llama Raúl Santiago, dijo que hay personas ejecutadas, muchas de ellas con un tiro en la nuca o un tiro por la espalda. Eso no puede ser considerado seguridad pública, dijo. Sí, pero hay que ver quién lo hizo. Y bueno, estimo que denuncia que lo hizo la policía. Ah, bueno, pero hay que probarlo eso. Claro, bueno. Bueno, esto es lo que pasó ayer en Brasil. Están los ojos del mundo puestos en este país por la repercusión que tuvo, ¿no? Estamos hablando de 130 muertos, al menos, después de este operativo, que tenía como objetivo detener a miembros de la banda y terminó siendo una masacre.